Capturar la realidad, guardarla y perpetuarla. Retazos de la vida que desfila ante sus objetivos de amateur, que defiende con la pasión del amante. La fotografía es su vida, que comparte con otras muchas aficiones, entre ellas el embrujo del Camino de Santiago. Los peldaños de nuestra escalera reciben hoy al fotógrafo Vicente Olmos. ¿Es verdad eso de que existe el lado bueno y malo en la fotografía? Yo no sé cuál es, yo creo que igual no tengo ninguno. No te lo digo por ponerme, ¿no?, en el bueno. Bueno, dicen que el que no saca es papada, que el que no saques papada es el bueno, eso dicen. Dicen que siempre es del mismo lado, de todas las personas, sí. Dicen, pero yo no lo sé, nunca he prestado atención a eso. Bueno, pero tú cuando eres fotógrafo supongo que mirarás y dirás, bueno, ponte así mejor. Pues como yo lo que hago es otro tipo de fotografía, pues también lo que quieres es sacar la persona, más que tampoco te dices la persona, ponte así, ponte asado, ¿sabes? Sí. Pues bueno, pues ya me has zafado, porque era la pregunta que siempre quería haberle hecho sí, un fotógrafo. Ten en cuenta que el cuerpo humano no es simétrico, aunque aparentemente sea simétrico, no es simétrico, ni tenemos dos manos iguales, ni dos pies, ni dos ojos, ni dos orejas. Entonces, hay un ejercicio fotográfico que es muy interesante, que tú lo que haces es que partes la cara en dos y juntas esta parte, la duplicas y la vuelves a juntar. Tu cara es totalmente diferente. Sí, seríamos horrorosos si fuéramos simétricos, simplemente que es ¿no? Totalmente diferente, te cambia la facción, o coges la otra y haces lo mismo. Una de las dos composiciones que ha hecho te gustará más, pero que es otra persona totalmente diferente, totalmente diferente. ¿Las fotos de un fotógrafo son tan personales como una huella dactilar? O sea, dos fotógrafos no pueden tener el mismo tipo de, digamos, de huella dactilar en sus fotografías. Hombre, eso es el estilo. Tú ves una foto de alguien y dices, este es de fulanito, este es de menganito, ¿eso es capaz? Sí, bueno, vamos a ver, en algunos grandes sí, y hasta incluso nosotros en el grupo también muchas veces sabes de quién es cada foto, sí. Sí, tienen un sello propio, un estilo que se llama, conseguir el estilo es complejo, ¿eh? Además que también hay veces que la gente evoluciona y no hace siempre lo mismo y deja de hacer una cosa para hacer otra. Pero sí que es verdad que el estilo existe y cada uno tiene un estilo. ¿Tú sigues teniendo un poco esa vergüencilla del amateur? De decir, cuando te dicen, este es fotógrafo, y te dices, ay, fotógrafo, qué palabra más grande, amateur, ¿no? Pues amateur, eso. Claro. Pero tú llevas un montón de años haciendo fotos. Sí, pero bueno, pero yo me considero amateur. El término amateur, que en realidad es amante, es amante de la fotografía. Pasa que aquí se tradujo mal traducido como aficionado, que en realidad, bueno, tampoco tiene mayor importancia, pero en realidad es amante, es alguien que quiere mucho la fotografía, que le gusta mucho la fotografía, sí, ese es el término amateur. O sea, tú eres más amante que amateur, ¿no? Sí. De la sí, fotografía. Es lo mismo, amante y amateur es lo mismo, pasa que la traducción de amateur es amante. Pues a partir de ahora vamos a decir amantes de la fotografía más que amateur. Se usa mucho, lo que pasa, se usa muchísimo el término amateur, lo que pasa es que hubo unos años en que se desapareció, pero ahora vuelve otra vez con fuerza. Sí, ahora que la fotografía está tan popularizada. Tú has sido toda la vida una persona que te has dedicado, digamos, a los números, ¿no? A sacar cuentas. Sí. ¿Necesitabas una vía de escape artística para quitarte de encima todos esos números? Yo creo que siempre he sido más de letras que de números. No me digas. Sí, lo que pasa que, bueno, llegó un momento, se cruzó mi camino en mi vida una oposición para una entidad rural, una entidad bancaria, y hice la oposición y accedí. Y hasta claro, después me tuve que volcar con los números al 100%, pero y a mí siempre me ha gustado mucho más las letras, todas las disciplinas de las letras siempre me han gustado mucho más. ¿Pero sirvió para eso, la fotografía quizá? ¿Para abrir una válvula de escape cuando uno está en una profesión quizá un poco más enmarcada, ¿no? O un poco más rígida como puede ser la banca? Hombre, puede servir, pues como puede servir, pero quizá te sirva más a lo mejor una disciplina donde liberes. Cualquier cosa que te absorba y que te evada de tu realidad, pues te puede servir, pero quizá funcione mejor, pues una actividad aeróbica fuerte como bueno, que a veces montaña, hacer fotos en los rallies que hacéis o en las fiestas de moros, que os pegáis unas caminatas para ver, también es una actividad aeróbica, bueno, ¿eh? Sí, pero bueno, como haces lo que te gusta, claro, sí. ¿sabes? Para los a gusto no duelen, ¿no? Claro. ¿Tú con cuántos años llegas a la fotografía?
Pues yo llego con aproximadamente, yo me casé en el 83, pues tendría 25 años o 26. Lo que pasa que después ha habido periodos en que lo dejé, porque me metí en otras cosas, en temas de fiesta y tal, y me tenía muy absorbido y entonces prácticamente lo dejaba, apenas tenía tiempo para... Entonces tuve muchos años, lo menos 15 años apenas sin hacer nada, y me volví otra vez a surgir casi con la llegada del digital ya fuerte, en el año 2000 o por ahí, que es cuando ya el digital cuando ya empezaba a saber que todo iba a girar por ahí, y compraste una digital y empezaste otra vez a hacer fotos. Y qué barata, ¿verdad? Bueno, porque la diferencia es abismal, ¿eh? No. Madre mía, así que no. Antes te echabas 4 fotos o hacías 4 fotos, sí, y decías ahora, que me quedan 12, que me quedan 8, que el carrete... Pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora tienes que tener un ordenador. Bueno, eso sí. Y tienes que tener tarjetas, y las tarjetas se quedan obsoletas. Y cuando cambias de cámara, porque antes un aficionado compraba una cámara, por decir algo, de 200.000 pesetas, y eso era la creme de la creme. Tenías un tanque capaz de que cuando tú te cansases la pasarías a tus hijos, y sus hijos a sus hijos, algo indestructible, tenías lo mejor. Y ahora, con 200.000 pesetas compras una cámara que dentro de 3 años está obsoleta, porque ahora es todo tecnología. Ten en cuenta que antes era todo rodillos y todo, eran rodillos y engranajes, y ahora son algoritmos y píxeles, con lo cual la tecnología nació ya y está prácticamente muerta. Bueno, siempre hay vías de gente que lucha porque eso no ocurra, ¿no? Hay gente que todavía hace fotografías hoy en día en analógico y que lucha por hacer composiciones hasta con Polaroids, ¿no? Buscan carretes en internet, etcétera, etcétera. Se siguen haciendo, hay mucha gente que resiste todavía y que aguanta, pero es una minoría, es una parte muy pequeña. Y después, aparte de eso, sí que es cierto que hay veces en que hay gente o tendencias, hay una tendencia, por ejemplo, la lomografía sigue estando ahí, la lomografía es hacer fotografías con cámaras que realmente las lentes son prácticamente como un culo de botella, sí, y de plástico, con muchas aberraciones, o cámaras donde prácticamente no hay visor, que echas la foto a ojo, y son analógicas. Siguen habiendo esas tendencias y existen, y el otro día leí un artículo hace 2 o 3 días que hablaba de un cierto renacer. Yo creo que no va a haber un renacer, no. Va a haber una gente nostálgica, que le guste mucho el olor de los químicos, pero vamos a ver, ahora tiene más ventajas, las cosas como son. O sea, ahora puedes hacer 200 fotos. Lo que pasa es que en la vida pues todo no tiene por qué funcionar a base de ventajas, pero sí que es cierto que tenía un encanto muy grande el verla. Yo nunca he tenido laboratorio, aquí Pascual, mi compañero, sí que tenía, y bueno, era una cosa muy mágica cuando veías emerger, empezar la imagen latente a aparecer en el revelador. Era algo que nunca dejaba de asombrarte. Y el olor de los químicos. También es cierto que habían químicos que eran muy tóxicos. Sí, bueno, tampoco es que estuvieras allí dentro metido mucho tiempo, habían químicos muy tóxicos. Ahora eso, tienes el laboratorio, el ordenador es tu laboratorio. Hay mucha más fidelidad, mucha más repetitividad, puedes hacer 100 copias exactamente iguales, dominando un poquito los medios de impresión. Pero vamos, que eso que no es cuestión de ventaja, es cuestión de que se ha impuesto, y es que lo demás ha quedado, pues eso, ha quedado un poco para nostálgico. Fíjate que hace poco veía en las noticias de la tele una exposición que habían inaugurado en Nueva York, que era de esos fotógrafos de hace 70 años que iban retratando cuando pillaban o cuando trincaban a los delincuentes, ¿no? Y veías esas fotografías, seguro que las has visto tú también, parecía que se iban a salir del papel. Es que me estoy intentando acordar del nombre. Wiggy. Sí, algo así, Wiggy o Willings, algo podía así. ser o Winnie Ronis o Wiggy, más bien Wiggy. Wiggy tenía muchos contactos en la policía, de hecho, él llegaba antes que la policía. Sí, este es el que decían que llegaba antes de la policía. Sí. Pero es que tú veías esas fotografías que hoy serían impensables, hoy es imposible pensar que fueras a ver a un delincuente en ese momento, y es que parecía que te iban a salir, parecía un fotograma de una película. Hay cosas que son hoy en día en fotografía totalmente impensables. Totalmente impensables. ¿Pero qué hacía esa calidad? ¿Las máquinas de entonces? No, bueno, ten en cuenta que trabajaban con unas cámaras de un formato mayor que ahora, y que había que afinar mucho más que ahora, porque en realidad los soportes eran peores que ahora. Las películas evolucionaron mucho después, pero bueno, dominaban muy bien las herramientas que tenían, las dominaban muy bien, ¿sabes? Y no es que fuese solo cuestión de artefactos o de cámaras, sí. Tú, si tuvieras que decir un nombre dentro de la fotografía, toma la pregunta, ¿quién elegirías? ¿De uno solo? Bueno, uno solo, claro. Bueno, puedes elegir 2, te dejo como mínimo 2. Bueno, llego hasta 3, pero ya no más.
Hombre, a mí me gusta mucho un fotógrafo americano que se llama William Eugene Smith, me gusta muchísimo, que hizo un trabajo en España en los años 40, que se llamó Deleitosa, en un pueblo de Extremadura. Me gusta mucho, este ha sido un fenómeno, el de Eugene Smith, y el William Eugene Smith, y después otro también que me gustó, una que es española, me gusta mucho, García Rodero. Cristina García Rodero es una maestra. Bueno, me creía que me ibas a decir Capa o algo así, ¿no? Que son como los más... Capa, bueno, es que hay muchísimos, es que hay muchísimos, es muy difícil decir un nombre. No, sí. Hoy en día hay fotógrafos que casi es como si fueran estrellas del rock, ¿no? Mario Testino y todos estos que casi es como la figura del fotógrafo. Leibovich, pero bueno, eso es... Los fotógrafos de antes no tenían la relevancia de ahora. De hecho, la mayoría morían totalmente arruinados. Sí, hasta incluso la obra, algunos de ellos la obra se dio a conocer después de muertos, muchos de ellos, en el caso de la mayoría de ellos. Ahora, bueno, pues el mundo nunca es igual, ahora el mundo también es diferente. Ahora hay otras vanidades y otras cosas también. Eso sí, también es verdad, hay otras posibilidades que antes no se tenían. Claro, un niño como tú que naciste en el pleno corazón, porque tú me decías, yo soy de Petrel, sí. O sea, más de Petrel no se puede estar digo, bueno, profundo, en realidad profundo, pero bueno, a mí no me gusta el término. Porque tú naciste casi a las faldas del castillo, ¿no? Yo nací en el primer callejón del castillo, en el número 7. Cuando tú empiezas tu carrera profesional, fotográfica, tú me decías, es que yo he tocado tantos palos, que ¿cuántas veces has hecho el Camino de Santiago? Pues creo que el año pasado hasta 15 veces. ¿15 veces? Sí. ¿Enteras cuántas? Enteras, bueno, yo nunca podía porque trabajaba, entonces hacías pues lo que un pedazo de las vacaciones te permitía. Sí, pero ¿cuántas compostelanas tienes en casa? Bueno, no lo sé, solo tengo enmarcada la primera, las demás las tengo guardadas por ahí. ¿Y qué tiene el Camino de Santiago? ¿Qué te atrapa? Pues yo tenía un jefe que decía que era el psicólogo de los pobres. Sí. Por eso decían de los curas también, que eran los psicólogos de los pobres. Vamos a ver, es muy sencillo. En primer lugar, haces ejercicio, con lo cual liberas endorfinas y te encuentras bien. En segundo lugar, es una vida sencilla, porque tienes que elegir, desde el momento que decides hacerlo, tienes que elegir lo que tienes que llevarte. Ahí hay un proceso de selección, esto sí, esto no, porque lo tienes que llevar tú, no te lo va a llevar a nadie. Entonces, hay muchas cosas que contribuyen a que sea algo muy especial. Y después, bueno, si te dejas llevar un poquito, pues siempre le encuentras algo que lo hace diferente o extraordinario. ¿Lo has hecho con cámara o sin cámara? Siempre con cámara, pero cada vez hago menos fotos. Sí. Es un proceso evolutivo. Siempre habiendo ido 15 veces. No es solo que te sorprenda menos, es que cada vez haces menos fotos, eres más selectivo. No haces fotos de todo lo que ves. Los primeros años ibas como un cuaderno de notas, ibas fotografiando como fuese un cuaderno de notas. Ahora en realidad llevas un cuaderno de notas para escribir y la cámara que hace es, este año en verano, yo nunca voy en verano, pero este año fui con mi hija que quería hacerlo. Me pidió que la acompañase y pues no sé si habrían 40 o 80 fotos, no habrían más. Vamos, nada, eso para un fotógrafo es una miseria, sí, ¿no? Ya no, te vas haciendo selectivo conforme va pasando el tiempo y no le disparas a cualquier cosa. Y también depende de lo duro del camino, cuando más duro es el camino o más largo es las aspiraciones que tengas de kilómetros que hacer, pues tampoco te puedes entretener tanto, porque al final es que... Te cansa, ¿no? Hay días que caminas, pues no sé... Pues una etapa de las duras, puedes estar caminando pues 9 o 10 horas, con lo cual tampoco tienes mucho tiempo a entretenerte demasiado. Fíjate que hace poco yo veía un artículo de las Google Glass y decía, esto es el aparato maravilloso para los fotógrafos. No sé. Porque ¿cuántas veces te ha pasado eso de decir, ay, si yo hubiera tenido ahora la cámara, ay, este momento si yo hubiera tenido la cámara? Sí, pero siempre pasa eso, yo creo que forma parte del encanto, de que siempre que ocurre algo, nunca llevas la cámara. O si llevas un 35, te gustaría llevar un 200. Y a lo mejor el día de las Google Glass, pues yo no sé si eso llegará. Es que hay muchas. Bueno, escucha, es un mundo muy complejo Ahora hay cosas que antes era muy natural fotografiarlas y ahora es muy difícil fotografiarlas porque ya no existen. Ahora no hay niños en la calle jugando. En los años 30 y 40 habían montones de fotos de niños jugando en la calle, la pelota, a las canicas, trayendo una barra de pan, una botella, comprando una botella de vino. No, ahora los encuentras en los centros comerciales delante de las maquinitas de probar. Ahora todo eso, pero es que además ahora no puedes fotografiar a un niño. Claro, no, ahora es una obsesión ahora terrible y a lo mejor a veces que a lo mejor los mismos padres son los que las cuelgan. Y en fin, ahora es todo muy complejo. Ahora para todo esto las personas es complejo. O estás en la playa haciendo una foto a nada determinado y a 300 metros hay alguien que te levanta la mano como diciendo, oiga, a mí no me fotografíe, que sale como una pulga, ¿no? Como el pie de una pulga, porque ni se ve y tú no estás fotografiando. Bueno, a él, eso nos pasa también a los periodistas y al final la gente tiene que entender que en la vía pública tú puedes fotografiar a cualquiera, menos a menores.
Esa es la ley. Entonces ahora el tema es, todo eso de lo que llaman street photo y todo esto es un tema complejo, también hay que valer para eso, tienes que dirigirte a una persona, muchas veces es un pánico que tenemos muchos de los fotógrafos, de saber dirigirte, saber abordar a una persona, porque muchas veces no se trata de robar una foto. Sí, porque hay fotógrafos que dicen... Tienes que decirte perfectamente y decir, mire, quiero hacerle una foto, sí, pero por esto, por esto y por esto. Pero esto ¿tú no crees en esto de mejor pedir perdón que pedir permiso? Porque a veces pedir permiso es quedarte sin la foto. No siempre, no siempre. Hay veces que sí, hay veces que no. Pero es una barrera muy psicológica que tenemos la mayoría y que es muy difícil de superar. Tú puedes pedir permiso y te puedes encontrar con dos cosas, con que te diga que no o que cambie la actitud. Y tú quieres la persona como la has visto, no como se te va a mostrar. Eso también ocurre muchas veces. El tema de la fotografía de calle es un tema que parece muy sencillo pero muy complejo. Sí, y también pierde naturalidad. A veces cuando preparas a una persona no es lo mismo, ¿no? Claro, tú la quieres en la actitud que la has visto, ya no quieres que se te ponga o que sonría. Cuando tú te gustaba era cuando no estaba sonriendo. El tema de las personas es ahora muy complejo. No, la verdad es que la gente sospecha de todo también, no sabe qué vas a hacer, pero qué vas a hacer con la foto. Pues es una foto para mí, igual no ve en la vida y se queda en un disco duro durmiendo el sueño de los justos. Y al contrario, a veces que pones el objetivo y aparece la típica persona que se te pasa por detrás y dices, pero hombre, no me veis que estoy haciendo una foto. A veces cuando la ves resulta bien, ha pasado una silueta, ha pasado algo y a veces queda bien, pero bueno, no siempre. No, sí, hay veces que seguramente no es tan agradable. Luego, a estas alturas de la vida, tú eres una persona que se siente reconfortada con la que ha sido su carrera vital, profesional y en este caso... Bueno, mi carrera real ha sido yo la que me ganó la vida, en realidad, todo esto ha sido una afición, pero no, yo digo que cada vez sé menos, en fotografía cada vez sé menos, o sea, cada vez hay más para aprender y necesitas... Ahora el problema es que hay muchos cantos de sirena, hay muchas disciplinas, con todo esto de que ha llegado de la fotografía digital, pues ha abierto unas posibilidades tremendas que antes eran impensables. Entonces ahora se ha abierto una serie de disciplinas que antes eran terriblemente difíciles y los medios no acompañaban, y ahora, pues siendo una persona medianamente preparada y con ganas de saber, bueno, pues ahora se hacen unas fotografías nocturnas que son impresionantes, o unas fotografías de macros, que ahora ya las llaman super macros, que puede ser a lo mejor una cabeza de avispa que te puede parecer un alien perfectamente, y ahora es tremendamente fácil hacer todo eso. Entonces hay tantos palos donde pegarle que como no te centres terminas por no hacer nada, porque le pegas a todo y no haces nada. ¿Y en tu casa están un poco hasta las narices de que les hagas fotos? Lo peor que hay es ¿De que les hagas fotos o de que hagas fotos? No se dejan. ¿No se dejan? ¿No se dejan? No se dejan, claro, no es fácil, no se dejan hacer fotos. ¿Pero tú has tenido problemas para desarrollar tu hobby? Porque cuando uno tiene un hobby que normalmente abarca los fines de semana, días festivos, etc. Cuando tienes poco tiempo, pues le dedicas el poco tiempo que tienes, que claro, evidentemente se lo tienes que arañar a algo, a la familia. Normalmente, y ahora que tienes más tiempo, pues te pasa lo mismo. Obsesionarse es malo. No tienes nietos todavía, ¿no? No. Bueno, cuando nazca el nieto ya verás tú la de fotos. Bueno, a ver si se deja. Bueno, ahí no podrás hacer nada, sí, y ahí dirás, no, algo de potestad tengo, ¿no? Sí se deja. Sí se deja. Tú decías que los tiempos, como decía don Lina León, están cambiando, que son una barbaridad, la tecnología, las nuevas tecnologías, y... Bueno, yo particularmente digo, sobre todo nos pasa mucho a los periodistas y me vas a entender, antes necesitabas ir con un cámara, con un compañero cámara, a cubrir una información, a una rueda de prensa o cualquier cosa que ocurriera. Hoy en día cualquiera es periodista, coge el móvil, graba o hace una foto. Ese es el error del planteamiento. La tecnología tenemos que verla como algo que está para ayudar al hombre, pero no es como te diría yo, no es un dios, no es algo tan fascinante, lo crea el hombre. Y el Bluetooth, no es nada mágico, es Bluetooth. Quizá el hombre es más mágico de per se que toda la tecnología que hay. La tecnología es algo que desarrolla el hombre. No es nada mágico que un dispositivo se comunique con el otro. Podría ser mágico, les podría parecer en el Paleolítico. Bueno, pues tú le dedicas una exposición a las máquinas. Sí, porque a mí las máquinas siempre me han ejercido mucha atracción. ¿Cómo le has llamado a la exposición? The Prodigious Machines. ¿Y dónde la podemos ver? Pues estuvo en el Museo del Calzado hasta el 28 de noviembre. Ajá. Las máquinas prodigiosas. Sí, ¿y qué son las máquinas prodigiosas? Bueno, pues las máquinas prodigiosas son las máquinas que servían para que la gente de aquí del valle, en este caso, se ganase el sustento. Y entonces pues para mí han tenido siempre mucha atracción, porque en realidad eran cosas muy sencillas, eran 4 piñones y 2 tonterías.
pero bueno, funcionaba. Entonces pues me planteé hacer un trabajo sobre esto y bueno, pues hice la exposición, creo que quedó bastante bien, interesante, y estuvo en él. Ahora está esperando porque creo que se la querían llevar a Palma de Mallorca, pero bueno, no sé exactamente cuál es la situación, esa era la idea. Y la verdad es que quedé muy satisfecho. A ti además es fácil verte, como yo decía, en fiestas de moros, porque además tú perteneces a un colectivo, sí, claro, que es la Asociación Fotográfica de Petrer. Grupo Fotográfico de Petrer. Que también estáis en todas partes y montáis también vuestros propios rallies fotográficos, certámenes fotográficos, claro, etcétera, bueno, ahora estamos en una efervescencia terrible. Sí. ¿Cuántos sois ahora mismo? Más o menos? Sobre 80 socios. ¿Sobre 80 socios? Sí, 80, 90. Es importante. Sí, bueno, lo que pasa es que es como todo, todos no aparecen, unos aparecen más, otros menos, otros están siempre, otros están a veces, otros no están nunca, pero sí, somos un colectivo ahora que estamos ahí pujantes y tal, y con ganas de hacer cosas. Cuando dices que está la cosa efervescente, es que tenéis proyectos en marcha. Sí, bueno, pues mira, te puedo decir que llevamos 2 semanas de enero y estamos desarrollando ya, bueno, está desarrollado el calendario de actividades del 2016. Bueno, chívame algo, no me dejes así. No, pues seguimos la estructura porque no está funcionando, ¿para qué cambiar? Tenemos 2 calendarios, uno es las actividades del grupo fotográfico, que es para los socios, y después tenemos las actividades que son englobadas dentro de lo que nosotros llamamos el Club Petrer Otoño Fotográfico, que empieza en octubre y termina a final de diciembre. Que son, pues empieza con varios cursillos, talleres de conferencia, una conferencia de una persona, suele ser una persona muy reconocida a nivel del panorama fotográfico español, un taller que da esa persona durante el fin de semana, talleres de iniciación a la fotografía que se hacen antes, a Photoshop, y en fin, este año hemos hecho uno también sobre dispositivos móviles, que es algo que aquí no se le presta atención, que debiera. En Estados Unidos, no sé, hay una de las universidades, no sé si es Stanford, creo que Stanford tiene una asignatura ya dedicada a los dispositivos móviles, no solo de hacer fotografía. Es que claro, la fotografía ahora ha pasado no solamente de la fotografía y el arte del revelado, sino también al arte de la tecnología, ¿no? Todo lo que engloba el ordenador, y los maravillosos programas informáticos, ¿no? Porque hoy en día parece que si una foto no está retocada, no es una foto. No, bueno, vamos a ver, como todo hay tendencias, y hay teorías, nosotros estuvimos hace poco, vino a final de noviembre, la persona que trajimos es una persona muy reconocida en el panorama español, y es un purista de la fotografía. Para él la fotografía es fotografía, no necesita nada más, no necesita más aditamentos que sea una buena imagen, ni necesita plugins o filtros, ni efectos, ni cosas. Una fotografía es una fotografía, tiene que comunicar, pero no necesariamente tiene que tener nada más. Pero bueno, esta es su opinión, después te viene otro y te dice lo contrario, tú tienes que coger pinceladas de unos y pinceladas del otro, o no necesariamente. Esto es como, dicen que en el mestizaje vas cogiendo un poquito de aquí, te vas formando con un poquito de aquí, un poquito. Yo también creo que eso es lo bueno, pero bueno, habrá quien siga las consignas de esta persona, o las consignas contrarias de alguien que no entiende una fotografía si no le ha aplicado un plugin o 2 o 5 para hacerla más resultona. Tan fotografía es una como la otra. Evidentemente es más resultona o deslumbra más la que lleva el efecto que la que no lo lleva. Bueno, y la nueva moda de los selfies, que ya no te cuento, esto ya bueno, es eso es una moda un poco... el high class ahora del mundo de la fotografía, ¿no? Y todo el mundo se hace fotos y se hace selfies. Vamos a ver, yo lo veo como una cosa muy banal, pero tiene también su gracia, Hace cosa de 2 semanas estuvimos mi compañero Pascual y yo en Novelda, haciéndonos una entrevista con él. Tenemos un profesor de fotografía que viene durante 7 meses, viene una vez cada mes, 2 veces por mes, una vez a dar una charla y la otra a repasar los deberes que nos pone y tal. Y estuvimos en un sitio donde a la entrada habrían más de 500 fotografías, muy curioso. La fotografía el tema era monotemático, era el dueño del establecimiento, del pub, con personalidades. Habrían más de 500. Eso es muy ególatra también, ¿no? Pero tiene su chispa. Cuando tú lo pones eso una al lado de la otra, ya no es solo el personaje, tiene algo más. La fotografía es que no es solo lo que vemos, hay mucho de lo que no vemos también. Me quedo con esa frase, que la fotografía no es solo lo que vemos. Sí, hay mucho de lo que no se ve, de lo que aparentemente no se ve. Claro, y de la historia que hay detrás de las fotografías, que muchas veces hay que descubrirla. Unos dicen que tiene que contar una historia, no siempre tiene que contar una historia, pero que la fotografía no es tan sencillo como llegar y hacer un disparo, y tiene mucha enjundia detrás, hay mucho donde aprender, y
Y el otro día el profesor contaba le leí una carta que me mandó muy curiosa, donde decía que el alumno le hacía preguntas al maestro Zen, preguntas sobre el descubrimiento de la vida. Quería saber que el maestro Zen le revelase la esencia de la vida, y el maestro Zen le respondía: abróchate los zapatos, y aquel no lo entendía. Pues en fotografía pasa lo mismo. Muchas veces preguntan y te dicen: abróchate los zapatos, porque son muchas cosas, no es solo técnica, la fotografía, lo primero cuando entras en una academia de bellas artes para aprender fotografía o de fotografía, lo primero que te enseñan lo primero que te imponen es leer un libro de arte, lo primero, normalmente la historia del arte, porque tiene mucho que ver con el arte, y el arte empezó con los antes. Claro, las primeras fotos, en realidad, prácticamente. No, que va mucho antes, con Altamira. Sí, pero que el arte ya son las primeras fotos, claro, ¿no? Plasmar la realidad, cuando ¿no? La persona aquella que pintó los bisontes ya decidió en qué disposición colocarlos. Luego, eso ya es una composición. Tú cuando pintas un cuadro, el pintor elige, si es un bodegón, el membrillo va aquí, el otro, la luz entra por aquí, ya elige por dónde va a entrar la luz, qué textura le va a dar, o cómo lo va a iluminar. Todo eso son lecciones, la composición, todo eso, la fotografía se basa en todo eso, por eso hay que conocer todo eso. Pues ya sabes, Vicente, cuando tengas ese huequito para que hagamos la composición, quedamos, nos vemos, aunque otro día ya atracaremos a mano armada a otros miembros de tu agrupación fotográfica, que sé que sois cuando muchos. Estáis invitados cualquier jueves, mira, si queréis este jueves venís y veis que vamos a montar la exposición. Más de uno no vendría del susto, ya te lo digo, ¿eh? Más de uno no vendría del susto. Que la semana que viene inauguramos la exposición anual y se monta esta noche. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y seguiremos haciendo muchos flashes y muchos, aunque sean selfies. Bueno, también tiene su arte, ¿no? Muchas gracias. Gràcies a ti, Vicente. Vinga, hasta la vista. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.